Hola queridos amigos de María está pasando por aquí. Hoy vamos a contar la historia del único profeta que habla cara a cara con Dios. Marcelita Videla, del Centro de Formación Catequística, nos va a contar cómo Dios es un Dios de orden y de misericordia y cómo formó a este hombre para su misión. Moisés, legislador y profeta. En la Biblia hebraico-cristiana encontramos en 4 libros del Pentateuco varias tradiciones que nos cuentan, con un género literario épico, diversos aspectos de la vida y obra de Moisés. En efecto, después de la historia de José en Egipto narrada en el libro del Génesis, en el Éxodo se relata la tiranía de los egipcios y cómo Dios escuchó el clamor de los hebreos y se sirvió de Moisés para obtener la liberación de los judíos de la esclavitud de los egipcios, que pudieran salir para alabar en el desierto a Dios. En el libro del Levítico se habla de las prescripciones morales y cultuales que Moisés dictó para gobernar a su pueblo. En el libro de los Números se relatan las diversas etapas del camino por el desierto hacia la tierra prometida. En el Deuteronomio encontramos diversos discursos de Moisés junto a los preceptos, normas y prescripciones rituales que el pueblo debía observar para ser fiel a la alianza con Dios. Finalmente, en el capítulo 32 al 34 del Deuteronomio, se narra el final de la vida de Moisés, que admira la tierra prometida desde lo alto de la montaña, pero muere antes de entrar en ella, a la edad de 120 años. Moisés de héroe a profeta. La etimología del nombre Moisés significa salvado de las aguas. Pero según otros estudiosos, también significa el que salva a su pueblo. En cualquier caso, en el nombre de uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento, considerado santo por la Iglesia Católica, están sus orígenes y su destino. Moisés es hebreo de nacimiento, pertenece a la tribu de Leví, pero en la época del faraón Tutmosis III, todos los primogénitos hebreos tenían que ser arrojados al Nilo para evitar que el pueblo hebreo superara en número y en fuerza a los egipcios. Moisés, sin embargo, fue salvado y recogido de las aguas por la hija del faraón, que lo crió como suyo. En la corte egipcia recibió la mejor educación en el futuro legislador, se fue formando una clara idea de justicia. Hay que defender siempre al más débil, tanto que no duda en matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Por esta razón, será perseguido por la justicia del faraón y se verá obligado a huir y encontrar refugio en el desierto. Moisés vaga por el desierto del Sinaí, está cansado y deshecho, pero la soledad le hace comprender su propia pequeñez de frente a la inmensidad de la creación. La contemplación de las maravillas de lo creado despierta en su corazón una gran sed de Dios. Y es allí donde un día Dios lo llama mediante una misteriosa zarza ardiente que habla y nunca se consume. Moisés le pregunta su nombre y Dios responde: Yo soy el que soy. Yahvé le ordena volver al faraón y pedirle que libere a los israelitas de la esclavitud para conducirlos a la tierra prometida. Moisés tiene miedo
y se resiste pues tiene dudas con la justicia y es tartamudo. Pero Dios le da un bastón que manifiesta el maravilloso poder divino. Y con la ayuda de su hermano Aarón, que tenía el don de la palabra convincente, vuelve con un género literario épico, antropomórfico y muy violento, que no hay que interpretar literalmente en el libro del Éxodo, se repite frecuentemente que Dios había endurecido el corazón del faraón, para significar que para los hebreos de aquellos tiempos nada se movía en la historia sin la intervención divina y para poner de manifiesto que ni Moisés ni Aarón tuvieron una tarea fácil. El bastón convertido en serpiente y el agua del Nilo convertida en sangre no sirvieron de nada para convencer al faraón, pues sus magos también lo hicieron. Luego llegaron las famosas 10 plagas de Egipto. El agua se convierte en sangre. Luego el país fue invadido por ranas, por mosquitos, por tábanos. Luego una misteriosa peste es abatida sobre el ganado que milagrosamente preserva a los animales de los hebreos. La sexta plaga fue la úlcera sobre las personas y los animales. Los hebreos no tenían nada. Luego vinieron las granizadas sobre los cultivos de lino y cebada, pero no destrozó otros cultivos como el trigo y la espelta, por ser tardíos. Finalmente, hubo otros fenómenos como la invasión de langostas y 3 días de densa niebla. El faraón prometió que liberaría a los hebreos, pero tan pronto como pasaban las plagas, se retractaba. Al final, llegó la peor de las plagas. En una noche murieron todos los primogénitos de los egipcios, incluido el hijo del faraón. Será también el día de la institución de la fiesta del Pesaj, el paso de la esclavitud a la libertad. Será la Pascua que los judíos recordarán cada año con el sacrificio de un cordero, comiendo panásimo por la prisa de escapar y las hierbas amargas como símbolo de la condición de esclavitud. También pintaron con sangre el dintel de sus puertas, para que el ángel exterminador no pasara por sus casas. Solo entonces el faraón consintió liberar a los hebreos. Pero cuando estos llegaban al Mar Rojo, de nuevo el faraón se arrepintió y arremetió contra ellos. Tan pronto como el pueblo de Israel había atravesado el Mar Rojo, que Moisés había abierto, alzando las manos al cielo, se separaron las aguas y ellos pudieron pasar. Cuando todo el pueblo pasó, las aguas se abatieron sobre los soldados enviados por Faraón, destruyendo toda su armada. Finalmente los hebreos estarán en camino hacia la tierra prometida, en camino a Canaán. En el desierto, Dios los protege con las maravillas que hace obrar a Moisés. Con su bastón hace correr agua de una roca en Meribá para que apaguen su sed. También les envía codornices y maná para alimentarlos. Este alimento particular que consiste en pequeños granos con sabor a torta de miel. El viaje es largo y hay muchas insidias escondidas en el desierto, como los pueblos contra los cuales tendrán que combatir, pero Dios está con su pueblo y cada vez que Moisés ora levantando los brazos al cielo, Israel sale victorioso de la batalla. Durante el éxodo, el pueblo hebreo llega a las laderas del monte Sinaí. Aquí
Dios advierte a Moisés que está a punto de mostrarse al pueblo para comunicar su voluntad. Los hebreos se preparan entonces con 3 días de purificación. Pero cuando ven los truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, todo el pueblo siente un gran temor. Según otra tradición, la eloísta, Moisés sube al encuentro con Dios y permanece en el Sinaí durante 40 días y 40 noches. Allí recibe las tablas de la ley, los 10 mandamientos tallados en piedras directamente del dedo de Dios. Sin embargo, cuando vuelve al campamento, se encontró con una situación terrible. El pueblo desesperanzado, cansado e incrédulo había construido un becerro de oro y había caído en la idolatría. Esta y muchas otras pruebas tendrá que superar Moisés al frente de un pueblo de dura cabeza, y su labor como mediador entre su pueblo y Dios será intensa. Moisés y su pueblo prosiguen de nuevo su camino, pero los problemas todavía no han terminado. Los exploradores, personas designadas de las 12 tribus de Israel, enviados en una misión de reconocimiento a Canaán, regresan con malas noticias. Según ellos, es imposible establecerse allí, pues los residentes locales son muchos más poderosos y numerosos que los hebreos. Son objetivos, pero les han fallado de nuevo la confianza en el poder de Dios. Moisés logra apaciguar la ira divina que quiere exterminar a los culpables, intercediendo por su pueblo para que la siguiente generación, libre de los errores de los padres, pudiera conquistar la tierra prometida. Por eso, los hebreos pasarán en el desierto una vida entera, o sea, 40 años. El propio Moisés, por su infidelidad, morirá sin haber entrado en la tierra prometida, pero podrá verla desde lo alto del monte Nebo. A la muerte de Moisés, Josué se hará cargo del liderazgo para combatir contra el pueblo de Canaán. El Papa recordó que Dios, en el tema de la oración, nunca amó tratar con orantes fáciles y que Moisés no fue un interlocutor débil. Desde el primer día de su vocación, cuando Dios lo llamó, Moisés era humanamente un fracaso. El libro del Éxodo lo describe como un fugitivo en la tierra de Madián. Después de haber defendido a uno de su pueblo, sus sueños de gloria se esfumaron. Moisés ya no era un funcionario prometedor, sino un fracasado que pastoreaba un rebaño que ni siquiera le pertenecía. Y es precisamente en el silencio del desierto donde Dios se le reveló en la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tus padres, y le encomendó la liberación de Israel. El Santo Padre dijo en su catequesis que Moisés presentó a Dios sus temores y objeciones ante la misión que le confería, de volver a Egipto y de ocuparse de su pueblo que sufría. No se consideraba digno de esta tarea, tartamudeaba y no conocía el nombre de Dios para presentarse ante los israelitas. Con estos miedos y vacilaciones, el Santo Padre recordó que vemos en Moisés a un hombre como nosotros. Dios le confió grandes responsabilidades y a pesar de ellas supo mantener lazos de solidaridad con su pueblo. Moisés era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara y siguió siendo tan amigo de los hombres que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos. Su oración era de intercesión, siendo esta la plegaria de los verdaderos creyentes,
que a pesar de sus fragilidades tratan de ser puente entre Dios y su pueblo. Marcela, ahora quiero que me cuentes lo que te gustó de lo que encontraste en tu investigación a través de la Biblia. He seleccionado algunos versículos del Éxodo en el Antiguo Testamento porque realmente en lo personal me llamó muchísimo la atención. Porque tiene una gran similitud estos versículos, estos fragmentos que les voy a ir leyendo y vamos a ir comentándolos un poquitito. La similitud que tiene con las parroquias de hoy en día. Muchas veces nos hemos preguntado, o tal vez no nos hemos preguntado, y estaría bueno que empecemos a hacerlo, ¿por qué cuando vamos a la parroquia, a la iglesia, a una basílica, a donde acudamos, por qué las cosas son como son? ¿Por qué están ordenadas de tal manera? ¿Por qué están decoradas de tal otra? ¿Por qué el sacerdote tiene esta vestimenta? ¿Quién les dio esta forma? A la vestimenta, al lugar, a los objetos. Bueno, tienen una raíz. Y no fue una invención del hombre, sino del propio Dios, que es el que quiere que las cosas tengan esa forma, que sean así. Muchas veces a los católicos nos han acusado, señalado como que somos idolatras porque hacemos hincapié en los objetos y no saben que el mismo Dios lo ha pedido. No estamos haciendo idolatría a los elementos, sino a lo que representa. Tiene un significado. Nuestro propio Dios quiso que así lo sea. Por supuesto, en el Antiguo Testamento es una forma más rústica, digámoslo así, de cómo podemos encontrar la misa que hoy tenemos actualmente. Recomiendo que lean todo el Éxodo porque no tiene desperdicio, ni ningún libro de la Biblia. Pero uno, si lo va leyendo detenidamente, pidiéndole inspiración al Santo Espíritu, van a notar y entender muchísimas cosas de las que hoy viven. Por eso es importante repasar algunos puntitos. La idea es que después en casa cada uno vaya repasando, vaya meditando. Yo les voy a ir leyendo y meditando lo que yo considero que son importantes. Me gustaría compartírselos y también si ustedes quieren dejar en los comentarios, decir qué les parece. También estaría muy bonito, ya sea por WhatsApp, ya sea en la caja de comentarios. En la antigüedad, las celebraciones eran muy parecidas, por no decir casi iguales, a la misa tradicional que se le llama o tridentina, que es la antigua. Tal vez alguno la recuerde o ha escuchado hablar, esas que eran en latín y que los sacerdotes estaban de espalda. Bueno, tiene mucho que ver, se parecen muchísimo. A las de hoy también, a las de Novus Ordo también. Novus Ordo quiere decir el rito latino que todos conocemos. La que se hizo después del Concilio Vaticano II. Pero más que nada se parece a las misas tradicionales tridentinas. ¿Cómo eran así, un poquitito a grandes rasgos, cómo eran las celebraciones? Solamente podían entrar los sacerdotes. Habían, por supuesto, otras personas, pero solo los sacerdotes entraban a lo sagrado. Y también tenían un altar, tenían altares también laterales para cuando había mucha gente. Por eso les digo que se parece mucho a las misas antiguas. Y los sacerdotes daban al revés, no miraban a la gente, miraban atrás. ¿Por qué? Porque atrás del altar había un velo y ahí se encontraba el Señor. Entonces los sacerdotes se puede decir que lo hacían de espalda, porque estaban mirando al Señor, porque la celebración es para Él, no para la gente. Por eso miraban para atrás. Y solamente el sacerdote podía estar, que en este caso era Moisés y Aarón y sus hijos, sería lo que hoy le llamamos diáconos. Y cada uno
tenía una función especial que hacer. No todos hacían todo, ni cualquiera, ni un laico común podía hacer cualquier cosa. Solamente los sacerdotes y diáconos, nada más podían tocar lo sagrado. Pero era porque Dios lo quiso así, no una cuestión de discriminación. Y hoy en día, ¿qué es lo que encuentran normalmente en todas las parroquias atrás del altar? El sagrario. Bueno, sin más vamos a ir viendo algunos versículos y comentándolos. En Éxodo 20, del 18 al 20, nos dice: antes el espectáculo de los truenos, de los relámpagos, del sonido de la trompeta y de la montaña que echaba humo, el pueblo temblaba y se mantenía a distancia. Entonces dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pues si nos habla el Señor, moriremos. Moisés respondió al pueblo: no teman, que el Señor ha venido solo para ponerlos a prueba, para que lo respeten y no pequen. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube que estaba el Señor. Si podemos hacer una analogía, ¿quién es el que está a distancia de alguna manera del pueblo por su jerarquía? El sacerdote. Y él es el que intercede con Dios por nosotros. Y dice, para que lo respeten y no pequen. Eso es lo que estaba haciendo Moisés, intentando enseñarles a los demás y hablando por ellos. ¿Qué es lo que hace hoy en día el sacerdote? Nos trata de educar a todos los fieles, habla con el Señor por nosotros, se ofrece por nosotros. Si seguimos un poco, también en el 20, del 23 al 26. Estoy acá junto con ustedes, junto con la Biblia, si lo vamos leyendo juntos. ¿Qué dice? Jamás se fabriquen dioses de oro, ni de plata para ponerlos junto a mí. Me levantarás un altar de tierra y en él ofrecerás tus holocaustos, tus sacrificios de comunión, tus ovejas, tus vacas. Vendré a ti y te bendeciré en los santuarios en los que yo haya establecido el culto a mi nombre. Si me construyes un altar de piedra, que no sea de piedras labradas, porque al tocarlas con tus herramientas las profanarás. Tampoco subirás por las gradas a mi altar, para que no se vean tus partes íntimas. Miren en este poquito fragmento todo lo que nos ha enseñado el Señor. ¿Qué nos está diciendo? Que no se fabriquen dioses de oro ni de plata para ponerlos junto a Él. O sea que Dios no es que no quiere que hagan imágenes, porque de hecho Él más adelante va a decir que hagan imágenes, sino que hagan otras imágenes que no tengan nada que ver con Él, porque eso sí ya es idolatría. También dice que hagan holocaustos, sacrificios de comunión, o sea, es hacer una misa. Y que Él va a bendecir los santuarios, o sea, a Él le interesan mucho los lugares, los templos. No es que solamente el Señor está dentro de nosotros, que eso es verdad, por supuesto, pero Él valora y respeta mucho y le interesa el templo, el santuario, el lugar, la contextura física de un lugar. Luego le dice, si me construyes un altar de piedra, que no sea de piedras labradas, porque al tocarlas con tus herramientas las profanarás. O sea, cuidado con las cosas sagradas. Hay que tener mucho cuidado al tocarlas, como hoy en día en las parroquias, en las misas. Cuidado con los vasos sagrados, con todo lo que haya, desde un mantel al todo hay que tener mucho cuidado y respeto, porque es la casa del Señor y son los objetos del Señor y para el Señor. Y también dice, para que no se te vean las partes íntimas. ¿Qué quiere decir? Bueno, un poco está hablando del respeto que hay, que cuando uno sube a un altar, uno no puede ir con ropa ajustada, corta, escotada o desarreglados. La vestimenta importa. Luego buscamos Éxodo 25 del 1 al 9.
que nos dice los tributos para la construcción. El Señor dijo a Moisés: manda a los israelitas que aparten una ofrenda para mí. Ustedes aceptarán la ofrenda que cada uno me presente de corazón. O sea, la limosna, lo que uno le puede dar al Señor. Ahí está hablando el ofrecimiento que uno puede dar. La limosna de hoy en día en las misas. Pero lo que dé de corazón, no lo que le sobre. En el versículo 8 del capítulo 25 también dice: me harán un santuario y habitaré entre ellos. Te voy a mostrar el modelo del santuario y el de todas las cosas necesarias para el culto, para que lo fabriquen conforme a estos modelos. Hoy en día muchos modernistas quieren sacar de las iglesias, de los santuarios, que no estén tan decoradas, que sean más simples. Creen que la simplicidad hace a la humildad, que no tenga tantos adornos hace la humildad. Y no es esa la humildad que el Señor realmente quisiera. Al contrario, al Señor le gusta que su templo, donde Él habita, donde Él mora, sea lo más bello, lo más precioso, lo mejor que se pueda. La humildad tiene que ir en el corazón, no en cuanto a cómo están las paredes o cómo está algo decorado. Y además Dios mismo quiere que esté decorado de tal manera y que no lo modifiquen. Él mismo pide expresamente: conforme a los modelos que yo les doy. En el versículo 10 y 11 dice: construye un arca de madera de acacia de 1,25 m de largo, de 75 centímetros de ancho y otro tanto de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, rodéala de una moldura del mismo metal. Ahí está hablando del arca de la alianza como tiene que ser. ¿Qué sería hoy en día? El sagrario. Por eso tienen todas esas molduras, todas esas formas, esos dibujos, con metal normalmente. También hay algunos en que son en madera enteramente, pero normalmente son de madera y de metal la tapa. Después en el versículo 16 dice: en el arca colocarás las tablas del testimonio que yo te entregaré. O sea, es lo de la Biblia, la ley. En el versículo 18, haz también 2 querubines de oro labrado y colócalos en los extremos de la cubierta. Coloca un querubín a un extremo y en el otro querubín en el otro. Los querubines puestos en los extremos formarán una sola pieza con la cubierta y tendrán sus alas extendidas hacia arriba. Después en el 22 nos dice: aquí me encontraré contigo y desde la encima de la cubierta, desde el espacio que hay entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te comunicaré mis disposiciones para los israelitas. O sea que está hablando que Él mismo pide imágenes. Él está pidiendo imágenes. Y además de eso, ahí dice que se va a encontrar para hablar con Él, para que le diga sus disposiciones. Otra vez, la imagen del Santísimo. ¿Qué uno va a hacer al Santísimo? Encontrarse con el Señor y que Él le diga qué es lo que dispone, qué es lo que quiere, cuál es su voluntad. En el versículo 29 seguimos: fabrica platos, copas, vasos y cálices para la libación y hazlos de oro puro. Sobre esta mesa mantén siempre en mi presencia los panes ofrecidos. ¿A qué les hace acordar un poco? A la credencia en una misa. Esa mesita, para que no sabe lo que es una credencia, esa mesita que está al lado del altar donde están todos los utensilios, llamémosle. Y ahí dice que tienen que ser de oro, o sea que tienen que ser dorados, vistosos. Miren hasta el detalle que el Señor quiere. El Señor ama los detalles, le encantan. En el versículo 31 dice: haz un candelabro de oro puro, lo trabajarás a cincel y serán de oro labrado, tanto el candelabro con su base y el tronco como sus moldes en forma de flor de almendra con sus hojas y sus pétalos, todo formará una sola pieza. De sus lados saldrán 6 brazos, 3 brazos a un lado y 3 al otro. Cada brazo tendrá 3 moldes en forma de flor de almendro con hojas y pétalos. Así serán los 6 brazos que salen del candelabro.
El tronco del candelabro tendrá 4 moldes en forma de flor de almendro, con hojas y pétalos, un conjunto de hojas debajo de donde se junta cada pareja de brazos, que salen de él los 6 brazos que salen del candelabro. De esta manera, hojas y brazos formarán una sola pieza y toda ella moldeará en oro labrado. O sea, miren hasta qué detalle está. Él dice cómo quiere sus candelabros. Si ustedes han visto en las misas y sobre todo los candelabros antiguos, ¿por qué eran tan labrados? Siguiendo estos modelos. Por eso, si ven el pie de los candelabros, sean observadores en las misas. Tienen todas estas cosas. Ahora en el capítulo 26, leemos del 1 al 2. Harás la morada con 10 cortinas de lino fino, trenzado con hilo violeta, rojo y escarlata con querubines artísticamente bordados. Eso sí es muy de la misa tradicional. Cuando los sacerdotes daban la misa al revés, digámoslo así, en el retablo, estaba ahí como con unas cortinitas las Eucaristías. En el versículo 33, en la separación de velos, nos va a decir: de esta forma el velo servirá de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar ya santo? La iglesia, la parroquia, y el lugar santísimo, donde está la Eucaristía. Separa un lugar de otro, aunque sea todo santo. En el capítulo 27, en el versículo 1 y el 9, nos va a hablar del altar, cómo quiere que sea el altar, las dimensiones que tiene que tener un altar. Por eso hoy en día todos los altares tienen la misma medida. También que haya un atrio, que son todo lo que hoy vemos en la misa. En el versículo 21 dice: Aarón y sus hijos las prepararán a la tienda del encuentro en la parte de afuera del velo que oculta las tablas del testimonio, que deben arder ante el Señor desde la tarde hasta el amanecer. O sea, estarían haciendo el trabajo de liturgia. Eso es lo que estaban haciendo. Nada más que sí o sí lo tenían que hacer diáconos, que en realidad es lo que hoy también se tendría que hacer, que solamente a ese trabajo lo hicieran diáconos. Pero bueno, algunas cosas van cambiando y no es que estén mal, está bien, está permitido por la iglesia, por supuesto, pero lo correcto sería que lo hiciera un diácono. En el capítulo 28, en el versículo 6, desde el 6, nos va a hablar sobre el efod. Dice: el efod estará hecho de oro, de lino fino, trenzado con un hilo violeta, rojo y escarlata, todo ello artísticamente bordado. Tendrá 2 tirantes cosidos a sus extremos. La parte superior del mismo, que servirá para sujetar, está hecha como el resto, formando una sola pieza con él. Será de oro, hilo violeta, rojo y escarlata de lino fino trenzado. Toma 2 piedras de ónix y graba en ella los nombres de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir de alguna manera? Que esa vestimenta solamente es para los sacerdotes. ¿Y qué es lo que estaría simulando el efod? El alba. También se han visto en los sacerdotes que tienen puestos a veces en las casullas, en el alba, que tienen como bordado en el pecho. Bueno, acá habla en el versículo 15 del capítulo 28, el pectoral. Haz también el pectoral de la decisión divina con los mismos materiales que el efod, o sea que el alba. Y también va a hablar un poco de la casulla, que es lo que hasta hoy en día siguen usando los sacerdotes. Lo van a encontrar en el versículo 31, la túnica, que dice: haz totalmente de hilo violeta la túnica que va debajo del efod. En el centro tendrá una abertura para la cabeza. Esta abertura llevará alrededor un dobladillo como un doble cuello, para que la túnica no se deshilache, para que su borde inferior teje unas granadas de hilo violeta, rojo y escarlata, alternando con campanillas de oro. Así, a lo largo de todo el borde inferior en la túnica irán alternadamente campanillas y granadas. Aarón llevará puesta la túnica cuando actúe en una ceremonia. Así, el tintineo de las campanillas se escuchará cuando entre en el santuario a la presencia del Señor, y también cuando salga. En caso de no llevarlo, morirá. Si ustedes notaron, la ropa sacerdotal tienen esos bordes en el final, y sobre todo en las casullas más antiguas estaba
lleno de bordes, de orlas. Bueno, el mismo Jesús, recuerden cuando la hemorroísa, ¿qué hace? Le toca las orlas que tenía y con eso la sana. El mismo Jesús la usó, por lo tanto hay que usarlo. No hay que dejar de usar todos esos ornamentos, aunque pueda parecer tal vez hasta cargoso. No, es algo muy bonito. Y también va a hablar del cíngulo, que es ese cordón que tiene el sacerdote, que representa la castidad. Bueno, lo va a decir en el versículo 36, la lámina de oro sobre la tiara. Además, una lámina de oro puro y como en un sello graba en ella consagrado al Señor, o sea, propiedad del Señor, no del mundo. Sujétala con un cordón de hilo violeta para que quede fija sobre la parte delantera de la tiara. Descansará así sobre la frente de Aarón, para que Aarón cargue con las faltas que cometan los israelitas. O sea, nada más que en vez de usarlo en el cuello, lo usaban en la cabeza, en el cuello, en vez de usarlo en la cintura, lo usaban en la cabeza. En el capítulo 29 va a hablar de del ritual para los sacerdotes, cómo consagraban a un sacerdote. Después en el versículo 38, los sacrificios diarios, o sea, la misa diaria, que hoy en día todos van. Y cuando entran a una parroquia, ¿qué es lo primero que ven? Para lavarse las manos. ¿Vieron que uno pone las manos que hay agua bendita? Bueno, también tiene un significado. Lo pueden encontrar en el versículo 18. Dice la pila del lavatorio ritual. El Señor dijo a Moisés, o sea, el Señor es el que se lo inventó, no una persona. Haz que las purificaciones con agua de la pila de bronce, con su base de bronce, colócala entre la tienda del encuentro y el altar, y llénala de agua para que Aarón y sus hijos se laven en ella las manos y los pies. Se lavarán con este agua cuando entren en la tienda del encuentro y cuando se acerquen al altar para la ceremonia de quemar una ofrenda al Señor, de lo contrario morirían. Se lavarán las manos y pies para no ser castigados con la muerte. Que esta será una norma perpetua para él y sus descendientes. Y también se puede interpretar muy bien y sobre todo cuando han visto que los sacerdotes están por consagrar la Eucaristía, que se lavan las manos, que tienen el lavabo y le echan agua en las manos y ellos se secan las manos porque va a tocar algo sagrado. Bueno, viene de acá. Bueno, y finalmente, yo todo se lo estoy abreviando, por supuesto. En el capítulo 31 va a hablar de la elección de los artesanos. O sea, como hoy en día uno no es que uno va a cualquier santería y compra un elemento litúrgico y ya está. No, lo hace una persona determinada y especial. A todos los objetos litúrgicos no se compran en cualquier lugar. Así como también habla del respeto del sábado, lo importante que es, bueno, en aquel entonces todavía no estaba Cristo, no había resucitado, por eso era el sábado y no el domingo. Pero todo tiene que ver con esto del Antiguo Testamento, que tenemos que seguirlo repitiendo porque es lo que nuestro Señor quería. Bueno, espero que ustedes tomen su Biblia y también vayan encontrando las similitudes. Estas son algunas que yo encontré o que por lo menos me pareció que tenía mucho que ver con la misa. Si ustedes encuentran otras, bueno, es muy bonito que se pongan y investiguen un poquito. Y me estaba olvidando un fragmento también muy importante, que otra parte de la Biblia se parece a la misa. En el Eclesiástico 50, del 13 al 21. Miren, le voy leyendo cada fragmentito y por lo menos que voy a ir encontrando como similitudes. En el 13 dice, todos los hijos de Aarón en su esplendor con las ofrendas del Señor en las manos estaban delante de toda la asamblea de Israel, mientras él cumplía el servicio del altar, disponiendo la ofrenda al Altísimo Todopoderoso. ¿Qué se van acordando? Cuando los sacerdotes que van ofrecen el pan y el vino, que lo elevan, lo tienen entre las manos y lo elevan. Después dice, cuando él tomaba en su mano la copa hacia la ofrenda de vino, lo derramaba al pie del altar como aroma suave para el Altísimo, Rey del universo. Miren, es como que está haciendo un vaticinio ahí si se ponen a ver, porque ya está hablando del vino. ¿Y quién es el vino a futuro?
Jesús es el pan y el vino. Y en ese tiempo los rituales eran con sangre, con sacrificio de animales. Y ahí habla de la copa, la ofrenda de vino que se derrama en el altar. O sea, lo derramaban ahí en el altar. ¿Y cuál va a ser el vino que se va a derramar el día de mañana en la cruz? La sangre de Cristo, el sacrificio verdadero. Y sigue hablando en el versículo 16, los hijos de Aarón, que recuerden que Aarón y todo ello representan un poco los diáconos, empezaban a gritar, tocar la trompeta de metal forjado que producían un gran estruendo como memorial ante el Altísimo. ¿Y qué es lo que recuerdan en una misa cuando han levantado el cáliz y ese sonido que se escucha? La campanita que se escucha. Y sigue diciendo los demás versículos, el 17. Entonces, como un solo hombre, todo el pueblo se postraba en la tierra para adorar a su Señor, el poderoso, el Dios del Altísimo. Se arrodillaba hoy en la misa, cuando está la consagración. Los cantores también alababan con sus voces y el clamor formaba una dulce melodía, el coro. Después el pueblo suplicaba ante el Señor Altísimo la misericordia y dirigía sus plegarias hasta que terminaba la ceremonia del Señor y concluía el servicio litúrgico. Acá estaba hablando del sumo sacerdote que era Simón, ahí en el Antiguo Testamento, decía en el versículo 20. Simón bajaba entonces y elevaba las manos sobre la asamblea de los israelitas para pronunciar la bendición del Señor y gloriarse, invocando su nombre. Y por segunda vez el pueblo se postraba para recibir la bendición del Altísimo. ¿Y no han visto al sacerdote que sube, que abre las manos, las baja, cuando está orando por el pueblo o intercediendo al Señor o llevándoselas al Señor a todas las oraciones? Es muy igual, es que es de ahí, no es que es muy igual, es que esto es la analogía. Bueno, espero que ustedes sigan encontrando más cosas como yo he ido encontrando, por lo menos así lo creo yo, no sé si hago bien o si hago mal, pero por lo menos lo que yo he ido encontrando y sinceramente se me iba representando en la misa. Bueno, les dejo esta inquietud para que ustedes también vayan encontrando cositas. Y no podemos dejar de tocar un tema muy importante si estamos hablando de un Dios de orden. También invitamos a Selva, profesora del Antiguo y del Nuevo Testamento, para que nos hable de los mandamientos. Hola familia, María está pasando por aquí. En Mateo 19, del 16 al 17, el joven le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El tema que hoy vamos a ver justamente es el de los mandamientos. Y los vamos a recordar. Vamos a recordar los 10 mandamientos que nos entregó el Señor. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás adulterio. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentiras. Noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. Décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Los mandamientos, ya sean formulados como preceptos negativos, como prohibiciones, o bien como mandamientos positivos, como el de honrar padre y madre, indican las condiciones de una vida liberada del pecado, de la esclavitud del pecado, porque el pecado esclaviza y los mandamientos nos libera. Por lo tanto, los mandamientos nos dan a conocer las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Ellos ponen de relieve
los deberes esenciales e indirectamente los derechos fundamentales de las personas. Los 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano y cumpliéndolos, el hombre da una respuesta de amor a Dios. Veamos ahora cada uno de ellos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento es el cimiento, la base de la religión y de la vida moral. Es un llamado al hombre para que crea en Dios, para que espere en Él y lo ame sobre todas las cosas. Adorar a Dios es reconocerlo como Dios, como Creador y Salvador, como Señor y dueño de todo lo que existe, y como amor infinito y misericordioso. La adoración del Dios único libera al hombre de la esclavitud del pecado, de la idolatría del mundo y de que se repliegue sobre sí mismo. El narcisismo, por ejemplo, es una forma de egocentrismo y de idolatría. En este tema también es importante destacar que el honor dado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, porque las imágenes nos conducen al Dios encarnado. No es una adoración. A las imágenes sagradas no se las adora, se las venera. La adoración solo le corresponde a Dios. Y esto es muy importante tenerlo bien claro. Solo a Dios se lo adora. A las imágenes sagradas se las venera. Segundo mandamiento. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Para cumplir este segundo mandamiento, tenemos que considerar la santidad del nombre de Dios. El nombre de Dios es santo. Por eso el hombre no puede usar mal del nombre de Dios. Nosotros debemos usarlo para bendecirlo, para alabarlo y para glorificarlo. Debemos respetar el nombre del Señor. Y el respeto al nombre de Dios implica también el respeto a las cosas santas. En Mateo 5, del 33 al 34, Jesús nos dice: yo os digo que no juréis de modo alguno, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Jesús nos enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y su verdad debe ser honrada en toda palabra. Tercer mandamiento: santificarás las fiestas. El Código de Derecho Canónico nos enseña que el domingo, en el que se celebra el ministerio pascual, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Santo Tomás de Aquino nos dice: la celebración dominical debe dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Igualmente deben respetarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Cuerpo y Sangre de Cristo, el Día de María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción, de la Asunción, de San José, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos. Los cristianos deben santificar también el domingo, dedicando a su familia el tiempo y los cuidados que son difíciles de prestar durante el resto de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación, que favorecen el crecimiento de la vida interior y cristiana. Cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Dios quiere que honremos a nuestros padres, a los que les debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios.
El no cumplimiento de este mandamiento provoca grandes daños para la comunidad y las personas. Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana. Sus miembros son personas iguales en dignidad. Para bien común de sus miembros y de la sociedad, la familia implica una diversidad de responsabilidades, de deberes y de derechos. La familia es la comunidad en la que, desde la infancia, se pueden aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. Por lo tanto, la familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Los hijos deben tener dos actitudes permanentes hacia los padres. Primero, la gratitud, porque ellos nos dieron la vida. Segundo, el respeto. La gratitud genera respeto. Quinto mandamiento: no matarás. La vida humana es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de su concepción. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la misión de conservarla. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Cada cual es responsable de la vida que nos ha dado Dios. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella, porque la vida solo le pertenece a Dios. Sexto mandamiento: no cometerás adulterio. La sexualidad abarca todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. El ser humano, en todo lo que hace, en lo que piensa, en lo que desea, realiza y en lo que realiza, tiene el sello de su propia sexualidad, es decir, varón o mujer. También es importante resaltar en este mandamiento el tema de la castidad. La castidad no es igual a continencia. La castidad es el orden y la disciplina de la sexualidad según el propio estado de vida. Hay una castidad del soltero, hay una castidad del casado, hay una castidad del viudo. Hay una castidad en cada circunstancia y estado de vida. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí. El hombre controla sus pasiones y obtiene paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. La castidad representa una tarea eminentemente personal. El dominio de sí es una tarea que dura toda la vida. Nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre. Lograr la castidad supone un gran esfuerzo, un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. El hombre y la mujer que viven gozosamente la castidad propia de su estado son testigos de la fidelidad y de la ternura de Dios. El documento de la Iglesia Familiaris Consorti nos dice: el amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Séptimo mandamiento: no robarás. Es natural que los seres humanos tengamos propiedades, sin olvidarnos que somos hermanos y debemos ser solidarios. El respeto a las personas y sus bienes implica una educación social y humana entre las personas.
El séptimo mandamiento prohíbe el robo, es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad de su dueño. La injusticia cometida exige reparación. La justicia impone la restitución del bien robado. No basta con el arrepentimiento, eso no es suficiente. Hay que reponer de una u otra manera el bien usurpado, el bien robado. Octavo mandamiento. No darás falso testimonio ni mentirás. La mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar al prójimo, quien tiene derecho a la verdad. Cuando mentimos, falseamos la verdad, y la mentira nos enferma, nos mata. Sabemos que el origen de la verdad es Dios. Por eso tenemos que cuidar nuestras palabras, nuestros pensamientos, como así también cuidar nuestros gestos. En Mateo 5:37, Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional de la verdad. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Expresar la verdad es un acto de justicia, pero también en la verdad hay condiciones. No se puede decir a todo el mundo todo. Hay que ver si es conveniente o no revelar la verdad a quien la pide. Y eso se llama amor fraterno. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Debemos ser reservados con la vida privada de la gente. También se debe tener mucho respeto de la verdad, y la sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, en la libertad y en la justicia. Por todo esto es preciso la moderación y la disciplina en el uso de los medios de comunicación social. Noveno mandamiento. No desearás la mujer de tu prójimo. El corazón es la sede de la personalidad moral. De dentro del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones. La pureza del corazón nos permite considerar al cuerpo humano, el nuestro y el de nuestro prójimo, como un templo del Espíritu Santo. El cuerpo es una manifestación de la belleza divina. La purificación del corazón es imposible sin la oración, sin la práctica de la castidad y sin la pureza de intención y de mirada. Décimo mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo leemos en Mateo 6:21. El décimo mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. La envidia es un pecado capital. Es la raíz de muchos otros pecados. La envidia manifiesta la tristeza experimentada ante el bien ajeno y el deseo desordenado de poseerlo, de poseer eso que el otro tiene, aunque sea en forma indebida. Recordemos que la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo. La promesa de ver a Dios supera toda felicidad. En la Escritura, ver es poseer. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se puedan concebir. Y para ir terminando y como conclusión, podemos decir que es verdad que el cumplimiento de los mandamientos es costoso, que nos exige estar atentos constantemente
y que por supuesto necesitamos la gracia de Dios. Pero el fruto del cumplimiento de los mandamientos es maravilloso. No nos olvidemos que el cumplimiento de los mismos nos hace ser personas libres, ser criaturas completas, poder vivir en paz. Y la paz es la síntesis de todos los bienes morales y espirituales del ser humano. Y el que vive en paz tiene a Dios en su corazón. Pero también es importante tener en cuenta que el cumplimiento de los mandamientos no nos habilita para juzgar, para separar o para discriminar a nuestro hermano. Jesús no discriminó a nadie, absolutamente nadie, mucho menos a los pecadores. Al contrario, Él los acogió y les mostró el buen camino. Aprendamos de Él a acoger a quienes nosotros pensamos que se han desviado del camino del Señor. A esas personas, guiémoslas, mostrémosles el buen camino, pero hagámoslo con nuestro ejemplo de vida, más que con nuestras palabras. No nos olvidemos que solo Dios juzga. Ponernos en el lugar de Dios es una tentación que siempre nos presenta el maligno. Tengamos cuidado, estemos atentos. Recordemos que Jesús no condenó a nadie. No lo hagamos nosotros. Muchas gracias por su escucha. Gracias a María está pasando por aquí. Dios nos bendiga. Bendiga este pueblo y esta hermosa tierra querida. Muchísimas gracias. Hoy hablaremos de la oración poderosa de Moisés. Si bien tenemos un capítulo completo en el libro Números, en el Antiguo Testamento, que se encuentra, por supuesto, en la Torá de los judíos. Recordemos que este pueblo había estado 400 años viviendo como esclavo en Egipto, que gracias al liderazgo de Moisés logra salir de esa esclavitud. Moisés tuvo la tarea de dirigirlos no 1 año, ni 2, ni 10, sino 40 años por el desierto. No era un pueblo fácil. Moisés subió al monte de Sinaí, bajó con las primeras tablas de la ley, y el pueblo ya había creado un becerro de oro y había comenzado a adorarlo. Moisés se baja y encuentra con esa situación y se enfurece y termina rompiendo las tablas de la ley. Dios le había dicho que era un pueblo de dura cerviz, o sea, un pueblo sumamente rebelde que no acataba órdenes ni sabía seguir normas. Pero así y todo, con la intervención y el pedido de Moisés que perdonara al pueblo, Dios le da una segunda oportunidad. Moisés recibe todas las ordenanzas, todos los estatutos, todos los preceptos, todas las leyes, cómo tiene que funcionar ese pueblo. A través de varios libros del Antiguo Testamento, cubre no solamente la vida religiosa, sino también cubre la vida social, la vida familiar, la vida civil, en fin, en todos los aspectos de la vida estaba regulados por las órdenes de Dios, una representación del pueblo hebreo. Moisés había hecho un censo que Dios le había mandado hacer. Era un pueblo más de 600.000 personas. Ahora vamos a leer el pasaje que nos trajo hasta aquí, sin olvidar que si bien ellos cumplían lo que podían las órdenes de Dios, eran seres humanos que tenían fallas, cometían errores y pecaban. Y Dios, cuando pecaban contra Él o contra sus hijos, Él aplicaba las sanciones o castigos que correspondiera. Ahora, teniendo una idea más o menos de cómo estaba organizado ese pueblo, vamos a leer la situación que se dio
en el libro Números, capítulo 12, entre Miriam, la hermana de Moisés, y también Aarón, hermano de Moisés. Ahora vamos a hablar un poquito de Miriam. Ella era también profetisa como Aarón y Moisés. Era una líder más del pueblo hebreo y también era partera. Había creado una serie de cantos y bailes para adorar al Señor, lo que nos muestra que era una mujer que sabía cómo debía comportarse de acuerdo a su oración con Dios. Leemos en el capítulo 12 del libro Números. Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que éste se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cus. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decían. ¿No habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: vayan los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantaron y el Señor les dijo: escuchen bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él en una visión. Le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es el hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas. Y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? Y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Apenas la nube se retiró de encima de la carpa, Miriam se cubrió de lepra, quedando blanca como la nieve. Cuando Aarón volvió hacia ella y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés: por favor, Señor, no hagas pesar sobre nosotros el pecado que hemos cometido por necedad. No permitas que ella sea como el aborto, que al salir del seno materno ya tiene consumida la mitad de su carne. Moisés invocó al Señor, diciendo: te ruego, Dios, que la cures. Pero el Señor le respondió: si tu padre la hubiera escupido en la cara, ¿no tendría que soportar ese oprobio durante 7 días? Que esté confinada fuera del campamento durante 7 días, y al cabo de ello vuelva a ser admitida. Así Miriam quedó confinada fuera del campamento durante 7 días, y el pueblo no reanudó la marcha hasta que fue admitida de nuevo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Na-Re-Fa-Na-La significa sánala, Señor, sánala ahora. El Na-Re-Fa-Na-Lo significa pedir por la salud de un hombre. El Na-Re-Fa-Na-Li es la oración más cortita y es pedir para nuestra salud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, y ya vamos finalizando y la verdad que este pequeño encuentro de cada lunes, ¿no? Ha sido, si se puede decir, catequístico, muy catequístico. La verdad que la palabra de nuestro Señor, nuestro buen Dios, es fascinante. Como cada día y cada vez que abrimos este maravilloso libro, la Biblia, nos va enseñando algo nuevo. Es un libro vivo, ¿no? Muchas gracias, Anita, por tu oración y a vos, Marce, Selva, por toda esta colaboración que han hecho con nosotros y para toda la gente, para poder llevar más corazoncitos a nuestro Señor, a nuestra Madre. Y no dejen nunca de buscar. Nuestra fe es tan rica, siempre, pero siempre hay más. Y cada día nos va hablando algo distinto nuestro Señor. También a la medida de que le vamos dando ese permiso a nuestro corazón de que Él entre, Él nos va hablando. Y qué mejor que su palabra. Vayamos siempre a la Biblia, que de ahí no vamos a tener pérdida. Bueno, nos encontramos el próximo lunes. Gracias por acompañarnos a todos.